Bien, mis queridos, muy bienvenidos a este servicio de día miércoles, donde nos permite el Señor poder reunirnos en torno a su palabra y compartir juntos en un formato diferente a través de la net, en un formato virtual, pero agradecidos por la presencia de los hermanos. Logro ver algunos hermanos y hermanas que ya están junto a nosotros. Gracias por su continua fidelidad, por su apoyo, y también te animo a que participes en forma activa comentando, compartiendo tus pedidos de oración, y también si nos mira fuera de nuestras fronteras naturales, también decirnos de dónde nos estás acompañando. Qué grato que es. Y comencemos entonces nuestro servicio hoy día miércoles, primer servicio del mes de febrero del año 2024. El Señor nos permite poder estar juntos y compartir de la palabra del Señor. Así que sin más que decir, vamos a lo nuestro. Por favor, acompáñame con Biblia abierta. Vamos a mirar juntos en la palabra del Señor en primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 11 al 18. Y hoy vamos a considerar el tema que tiene que ver con la evidencia de Juan con respecto a nuestra condición como hijos. Y él nos va a decir que el amor como nos presenta el amor como evidencia de nuestra real condición espiritual. Para Juan es muy claro, él es muy radical. Para él, el creyente manifiesta lo que hemos visto en este capítulo. En primer lugar, que vive en justicia, que no anda en pecado, que no permanece en pecado, y en segundo lugar, que ama a los hermanos. Ahí en primera de Juan, en el capítulo 3, observa el verso 7. Vamos a mirar juntos, verso 7 al verso 18. Juan dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12, no como Caín, y mira la ilustración que presenta, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mira qué interesante la declaración de él. Nosotros sabemos que hemos pasado, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice Juan lo siguiente en verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. Interesante declaración que nos presenta Juan. Hoy consideramos el tema del amor como evidencia de nuestra real condición espiritual. Juan viene trazando verdades muy claves. En el versículo 10 llega a una conclusión muy radical. Todo aquel que no ama a su hermano, dice el verso 10, no es de Dios. Por lo tanto, ahora va a ser del amor, ahora va a hablar acerca del amor en la familia de Dios. El amor es la esencia y la motivación del cristiano. En otros estudios hemos considerado que el amor es un mandato, que el amor es una marca, que el amor es la motivación por la cual nosotros hacemos todas las cosas. ¿Por qué es un mandato? ¿Por qué es una marca? ¿Por qué es el distintivo? Jesús nos dice que debemos amarnos como Él nos amó también a nosotros. Hagamos algunas consideraciones al tema el amor como evidencia de nuestra real condición espiritual. En primer lugar, al observar, y acompáñame al versículo 11, porque dice Juan, porque este es el mensaje que hemos oído de él desde el principio, que nos amemos unos a otros. En primer lugar, consideramos el mensaje original. ¿Cuál es el mensaje original? Dice Juan, se refiere porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, tanto del principio de la vida de los creyentes como el principio de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que debe permanecer en la mente y en la práctica de sus hermanos. Pensando un poco en los receptores, en ese momento de la vida cristiana estaban siendo bombardeados por doctrinas equívocas, y es muy fácil cuando hay pensamientos equívocos zanjar diferencias y distanciarnos. Ahora, sí debemos distanciarnos del error. Juan nos va a decir que el mensaje que hemos recibido es el mensaje que permanece en la práctica de cada creyente. El capítulo 2, verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es decir, gran
para Juan, una de las evidencias, aparte de la justicia, aparte del amor, como lo estamos viendo en este capítulo, la clave en el creyente y el cómo nosotros podemos saber que es un creyente realmente genuino es la perseverancia en el tiempo. Si no persevera en el tiempo, es una evidencia que estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Es por eso que Juan, en capítulo 2, verso 24 de esta carta, dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si, dice él, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es una enseñanza muy clave de Juan, la perseverancia de los santos. Sumamos a la perseverancia de los santos la progresión en santidad del creyente. No pueden pasar años en nuestras vidas sin crecimiento, sin avanzar en el camino de la santificación. Este es el mensaje original, dice Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y luego agrega, que nos amemos unos a otros. Este es el contenido del mensaje, un mandato a los seguidores de Cristo. Si tú recuerdas en Juan capítulo 13, verso 34, Jesús le dice a sus discípulos, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es este mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. Ahora, en cierta forma, no es nuevo, porque la ley, el Antiguo Testamento enseñaba a amar a Dios, enseñaba también a amar al prójimo. Es diferente en dimensión y es diferente en dimensión porque tiene que ver con lo que declara Jesús ahora, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, con una dimensión diferente. En el nuevo pacto, hoy en la gracia del Señor, tras la obra consumada de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en cada creyente. Cada creyente es dotado de forma sobrenatural por la obra del Espíritu Santo en su vida para amar a los demás. Recuerda que el fruto del Espíritu es amor y luego viene toda una descripción de sus características. Jesús nos ordena entonces, nos manda como marca distintiva que debemos amarnos en verso 35 de Juan capítulo 13. No es nuevo en el sentido de la declaración, pero sí es nuevo en su extensión, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Si nos detenemos por un momento, ¿cómo Él nos ama? Y cómo nos sigue amando a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles. En primer lugar, vemos el mensaje original. En segundo lugar, Juan nos hace ver, versos 12 y 13, la mentalidad del mundo. Juan viene contrastando desde su evangelio hasta esta epístola, él viene contrastando a los creyentes, los que están en la luz, los que están en las tinieblas, los que son hijos de Dios y los que son hijos de Satanás, la verdad, el engaño, la luz, las tinieblas. Y aquí encontramos que Juan nuevamente nos va a llevar a un contraste y nuevamente nos presenta ese contraste. Observa en el verso 12 el cuadro, no como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. Interesante cómo los escritores del Nuevo Testamento intertextualizan, citan el Antiguo Testamento, ya sea para ampliar su significado, para hacer una ilustración, para hacer una aplicación o para explicar y ampliar la revelación progresiva de parte de Dios. Y aquí Juan interesantemente va a hacer una ilustración del primer asesinato en la historia humana, el primer fratricida, es decir, el asesinato entre la familia, cómo levantó Caín su mano en contra de Abel, y nos lleva a considerar, no como Caín dice, como Caín, ¿por qué Caín como ejemplo de qué? De aquella persona que no ama a su hermano, ya que en vez de buscar su bien, en vez de gozarse, no sabemos cómo Abel supo de la ofrenda y de un cordero de un animal. No sabemos cómo, cuál fue la reacción de Dios que aceptó su ofrenda, su sacrificio. No sabemos si descendió fuego del cielo, qué ocurrió. Pero es evidente que en el corazón de Caín sintió envidia porque la ofrenda de su hermano, la adoración de su hermano fue acepta y no la de él. Y Juan dice, no como Caín, que era del maligno, actuó porque pertenecía a su naturaleza, era del maligno, con referencia directa al diablo, el maligno, el diablo o Satanás, a quien pertenecía como hijo y como quien estaba en comunión, en comunión con su pecado. Es decir, esa vinculación de pecado, ya Juan lo viene presentando, esa vinculación de aquel que permanece en pecado y solamente vive en pecado, no hay conciencia
de pecado, describe una sola cosa, su condición espiritual, pertenece al maligno. Ahora, en esa filiación, por así decirlo, de condición espiritual, dice el texto, y mató a su hermano. El primer fratricidio de la historia fue a causa de por la intervención del maligno, pero por un corazón envidioso. No en vano dice la Escritura que Satanás en Juan capítulo 8, verso 44, que él es homicida desde el principio, así como lo es en la condición, así como es en su condición de naturaleza. Satanás, lamentablemente Caín siguió ese mismo camino de su influencia directa, ya que está, dice Juan, bajo el maligno. ¿Y por qué causa lo mató? Hace la pregunta el escritor y da la respuesta. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo eran malas y justas? Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la condición espiritual. La causa fue su odio producido por celo. No le mató porque sus obras fueran malas, sino todo lo contrario, porque las obras de su hermano eran justas y él no pudo resistir la justicia de su hermano. Y esto es clave porque luego de la ilustración, aquí vemos el cuadro ilustrativo, luego de la ilustración, Juan nos va a llevar por qué el mundo rechaza a Cristo y por qué el mundo rechaza a los que son de Cristo. El rechazo es de la luz, es rechazar la luz, las tinieblas rechazan la luz. Juan dijo que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque en naturaleza sus obras eran malas. No solamente Juan nos presenta, en este caso, el cuadro ilustrativo, sino también nos hace ver la comprensión que debe tener el creyente. Observa el verso 13. Hemos hablado en primer lugar, verso 11, del mensaje original, que debemos amarnos. Vemos en segundo, y debemos permanecer en ese amor. Vemos ahora un contraste entre la mentalidad del mundo y la mentalidad que tiene el mundo y la mentalidad que deben tener los hijos de Dios. Para esto presenta un cuadro ilustrativo. Presenta a Caín. Primer ejemplo de asesinato, de envidia, a pesar de que era su hermano. Veamos ahora la comprensión, verso 13, que deben tener los creyentes. Observa, Juan les dice, hermanos míos, no os extrañéis. Luego de la ilustración, él les dice, no se sorprendan, que no les cause sorpresa alguna. Es decir, el escritor lleva a sus lectores a no asombrarse o sorprenderse, extrañéis, que es un término amplio, del continuo, no se extrañen, no se sorprendan del continuo rechazo que tienen los creyentes. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por mundo, Juan se refiere a aquellos que están bajo el sistema del maligno, aquellos que están bajo el control del Dios de este siglo, aquellos que están acunados, el mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. El término aborrecer expresa la idea de odiar. Si el mundo os aborrece, el término es fuerte, el término significa odio, es decir, un rechazo activo. Es la consecuencia de la conducta del creyente, ya que es porque él es creyente por su estilo de vida, por sus enseñanzas. Eso produce en el mundo rechazo. ¿Por qué? Porque ese creyente realmente es luz en medio de las tinieblas. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña, yo no he venido a traer paz sino espada? Y los enemigos serán los de su propia familia. Muchas veces suele ocurrir, no sé si es en tu círculo, desconozco mucho afuera, dentro de nuestro círculo de iglesia, la gran mayoría de nuestros hermanos tienen contacto, tienen en contorno creyente, pero es difícil cuando tú eres el creyente y los demás son inconversos, cuando ellos dictaminan sus actividades, sus eventos y no les importa que hay un día especial que los creyentes separamos para el Señor. Y ahí comienzan a notarse las distinciones, que el creyente tiene la prioridad, prioriza el adorar, el escuchar el consejo, el buscar de Dios luz y tinieblas. Ahora, esa es la consecuencia, porque la condición del creyente, porque Él es luz, es un luminar en medio de las tinieblas. Y eso en vez de atraer, produce rechazo. Ahora, fue nuestro Señor Jesucristo que advirtió a sus discípulos acerca de esta realidad. Voy a citar para ustedes en Juan capítulo 15, versos 18 y 19. En Juan capítulo 15, versos 18 y 19, Jesucristo dijo así, si el mundo os aborrece, nota la primera vez que aparece aborrecer, sabed que a mí me aborreció, segunda vez, antes que a vosotros, verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece. 3 veces presenta Jesús el hecho de que sus discípulos, implicativamente usted y yo, nosotros creyentes, seremos también rechazados, aborrecidos. Término fuerte, ya les dije. Juan capítulo 17, en verso 14, Jesús dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra. Jesús está orando, está en esa intercesión al Padre y está orando por sus discípulos y por nosotros. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Claramente el Señor Jesucristo instruyó y declaró ese rechazo. Vemos el mensaje original, vemos la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? Rechazar a los hijos de Dios. Y Juan nos presenta un ejemplo muy claro, conocido especialmente en la historia hebrea. Ahora veamos en tercer lugar, otra consideración, la manifestación del cambio. La manifestación del cambio en esa persona que profesa creer en Cristo Jesús. Recuerda que el cristianismo no es una religión, no es que usted se acostumbre a cargar una Biblia y llegar al culto, a la iglesia. Debe haber cambios profundos, debe haber progresión, crecimiento. Usted debe añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Usted debe añadir a su fe, usted debe colaborar junto con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios en su progreso espiritual. Usted debe ser hoy mejor que ayer. Si no es así, algo no está funcionando en nuestra perseverancia y en nuestra progresión en santidad. Y mira la manifestación del cambio. En primer lugar, vemos la evidencia, verso 14. Juan dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Una clara descripción de un cambio de condición espiritual. Mira lo que dice Juan: nosotros, se incluye en ese cambio, en esa evidencia. Ser cristiano es pasar por la experiencia de una verdadera resurrección. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 5, verso 24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este pasar de muerte a vida, esta resurrección espiritual, tiene que ver con el cambio de condición. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, a usted, a mí, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos un cadáver. Un cadáver no tiene vida, no había vida espiritual, no había comunión con Dios, pero por su gracia, mediante el convencimiento del Espíritu Santo, la proclamación de la palabra, la fe que Dios nos ha dado, el arrepentimiento de nuestra parte, se produce en nosotros ese cambio espiritual. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios capítulo 2, ahí mismo, en verso 7, dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra resurrección no solamente es ilustrada en el bautismo, sumergirnos en su muerte y levantarnos en resurrección, sino que produce una resurrección espiritual, un cambio de condición espiritual. Lo que estudiábamos en el mensaje anterior nos imparte la naturaleza divina. Juan se incluye con los lectores creyentes. Han experimentado un traslado de un lugar de condición a un lugar de bendición y condición espiritual. Los cambios, por lo tanto, deben ser evidentes. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida diferente. No olvides, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, mira lo que evidencia Juan. Nosotros sabemos cuál es la evidencia, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué consiste esto? Juan nos dice: en que amamos a los hermanos. El amor a los hermanos es una evidencia para Juan del nuevo nacimiento. Ahora, pero no es el fundamento. El amor no es el fundamento, es una evidencia. El fundamento del cambio es nuestra recepción, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. El amor ahora viene a ser la señal que evidencia, como decimos en el título de nuestro mensaje, el amor como evidencia de nuestra realidad, de nuestra real condición espiritual. El amor evidencia nuestra condición espiritual. En esta conclusión, esta es la conclusión de Juan. Ahora, ¿por qué? Porque el amor es la señal que evidencia que usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 4, verso 7, usted lo verá.
Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el término conocer tiene que ver con intimidad. Como lo dijo Jesús en Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Creer en Cristo Jesús es conocer al Padre, tener esa comunión con el Padre. Esta es la conclusión de Juan. ¿Cuál es? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Logra ver entonces la evidencia, para Juan la evidencia de que un creyente ha pasado de muerte a vida es que ama al pueblo de Dios, ama a los hermanos. En que amamos, dice él, a los hermanos. El que no ama, mira ahora el contraste, la forma antitética, el que no ama a su hermano, mira lo que dice Juan, fuerte, permanece muerte, es decir, es un inconverso, está muerto, no conoce la verdad del Evangelio. Esta es la conclusión práctica. El amor se convierte en la evidencia y distinción de la real, del nacimiento espiritual, de la real condición espiritual, que realmente hemos nacido de nuevo. El odio es natural de los hijos del maligno, como lo presentó, como lo ilustró con Caín, la envidia, los celos, las malas intenciones. Así que el odio es natural de los hijos del maligno, así que es incapaz de amar, permanecer en la esfera de ese amor espiritual. No que no haya amor, porque el mundo conoce el amor filial y conoce el amor eros, pero no conoce el amor agape o ágape, que es un amor sacrificial, que es el amor que pide nuestro Señor Jesucristo por nuestros hermanos. El odio es natural en los hijos del maligno, así que es incapaz de amar, de permanecer en la esfera de amor, porque está en condiciones espirituales. Y esto es clave, porque dentro de las relaciones interpersonales siempre tendremos conflictos, siempre habrán dificultades, siempre habrán encontrones, expresiones, acciones que nos ofenden con hermanos dentro de la congregación. Ahora, su deber, siempre el creyente espiritual, siempre el creyente más maduro, sabrá agachar su cabeza, enfrentar el oprobio, buscar la reconciliación, siempre. Ahora usted sabe que si hay alguien que no le habla porque hay algo que ha ocurrido, también es su deber hacerlo. Ahora, jamás usted puede quitarle el saludo a un hermano o una hermana, porque es un mandato del Señor: saludaos los unos a los otros o saludaos con ósculo santo. Es un mandato. Usted no puede evitar a una persona porque tiene molestias con esa persona, porque ya está cometiendo doble pecado. Está infringiendo otro mandato más del amor y también del saludarnos unos a otros. Es por eso que la manifestación del cambio, en primer lugar, vemos la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que amamos. Mira ahora el verso 15, el error de no amar. Mira, todo aquel que aborrece a su hermano, mira la declaración, es homicida. Es una palabra fuerte. Todo aquel que aborrece, que rechaza, que se distancia, que aleja, que no puede ver o hablar. La declaración de Juan es drástica, pero no son palabras solamente de él. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versos 21-22, en ese gran discurso en el monte, él dijo lo siguiente, el sermón del monte conocido en Mateo capítulo 5, verso 21, Jesús dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso establecía la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras drásticas de nuestro Señor Jesucristo. Estas son una sentencia, y es una sentencia severa. Es por eso que Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nadie que es un homicida, que causa la muerte de alguien, ahora no necesariamente la muerte física, sino con sus declaraciones, como dijo el Señor Jesús, que le diga necio, fatuo, palabras discriminativas, palabras de rechazo, a un creyente debe comenzar a cuestionar su condición espiritual. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es que la perdió, sino que nunca la tuvo. Nadie que es homicida a causa del odio tiene vida eterna. No sea un pecado, no es un pecado imperdonable, sino que evidencia la real condición espiritual. Su real condición es que no tiene vida espiritual. No hay cambio, no conoce verdaderamente al Señor.
Mira, la manifestación del cambio, verso 14 al 17. La envidia, verso 14. El error de no amar. El ejemplo de amar. Veamos ahora, primero hemos visto el error de no amar. El que no ama evidencia que no tiene comunión espiritual con Dios. En verso 16 ahora el ejemplo de amor. En esto hemos conocido el amor. El amor se reconoce por el bien que se hace. Es algo que se descubre por acciones, que se manifiesta en su realidad. El amor no se define, sino que se expresa. El amor se expresa y no en palabras, no en vocabulario, no en verbalías, sino en valores, evidencias, vivencialmente. En esto hemos conocido el amor, ¿qué? En que Él puso su vida por nosotros. Mira el ejemplo de amor. Aquí apunta a la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo evidenció Jesucristo su amor? El Señor evidenció su ejemplo de amor, su amor al morir por nosotros. El Señor entregó su vida voluntariamente sin que nadie lo obligase a ello. Si bien es cierto, hay un acuerdo divino. El plan de redención es histórico. Dios lo comienza, lo estableció en la eternidad y lo va presentando progresivamente a través de la narrativa bíblica. Nos va presentando la evidencia apuntando hacia el Redentor. Y Jesucristo voluntariamente le dice al Padre, Hebreos 17, y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero y establece esto. Voluntariamente Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que en Juan capítulo 10, verso 11, Jesús dice lo siguiente: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él decidió hacerlo, se sujetó a la voluntad del Padre. Él puso su vida. Este es el ejemplo de amor. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo sabemos el amor? ¿Cómo entendemos el amor? Porque amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero y nos presenta en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Jesús murió poniendo su vida en sustitución por los pecados, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado voluntariamente, dice el texto Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, o se hizo carne, tomó la decisión de humanarse, de condescender con la humanidad y de humillarse para dar su vida por nosotros. Este es el ejemplo, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mira lo que dice el texto. También, que significa, de igual forma, seguidores de Cristo. Ahora, no vamos a dar la vida para salvar a otras personas, porque no tenemos esa capacidad, esa condición. Pero aquí mira lo que Juan dice. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Las consecuencias naturales de vivir a Cristo es que haya pues en vosotros, segundo a los Corintios, Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos una obligación moral impuesta por la realidad del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios se derramó, Romanos capítulo 5, verso 5. Es por eso que el nuevo nacimiento requiere este nivel de cumplimiento. En Juan capítulo 15, verso 12, leo para ustedes, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor fraterno es el mejor respaldo a la proclamación del Evangelio. Es la mejor evidencia. Qué triste que es llegar a una iglesia donde hay grupos, hay divisiones, hay contienda, hay murmuración, hay quejas de los demás. Deja eso a un lado. Eso es pecado y viola este principio de amarnos los unos a los otros. Si usted está en esa práctica, déjela ahora. Jesús nos dice en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Queremos evidenciar este amor, este cuidado, esta preocupación en nuestra familia espiritual, en nuestra iglesia, en el crecimiento, en el cuidado de los unos a los otros. La manifestación del cambio, vemos la evidencia, verso 14. Vemos el error del amor, el ejemplo del amor, el error de no amar, verso 15. El ejemplo del amor, verso 16. Y el ejercicio del amor, observa el verso 17. Mira el ejercicio, la ejecución, la parte dinámica. Pero el que viene de este mundo. Observa aquí el ejemplo. Vienes acá se refiere que tiene lo necesario para la vida, incluso puede comprender una fortuna personal o algo más.
La riqueza en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, es tener más de lo necesario. No significa abundar o sobreabundar en cosas, en lujo, sino tener más que lo necesario. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve y mira el ejercicio de amor que nos presenta el cuadro, y ve a su hermano, es un creyente, tener necesidad. Sabe de una situación específica, sabe su necesidad. No sabemos cuál es, si es económica. En términos generales tendría que ser una necesidad material, porque dice viene de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón, cierra bajo llave sus entrañas, usando figuradamente para describir el centro de sus emociones, su corazón, cierra sus entrañas para no tener misericordia, para no ser movido a misericordia, como lo ilustró Jesús en la parábola del buen samaritano. Cierra contra él su corazón. La pregunta que él hace, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta es, ¿cómo es posible que el amor de Dios pueda estar habitando en una persona que es incapaz de mover su corazón y reaccionar en ayuda frente a un hermano que está en necesidad? Ahora, la retórica de esta pregunta tiene una sola respuesta. Es imposible. No puede morar el amor de Dios. Aún tiene un corazón como el de Caín. Aún tiene un corazón inconverso. Un corazón cerrado para los hermanos tampoco está abierto para Dios. ¿Lo tiene? Un corazón cerrado para los hermanos tampoco es un corazón abierto para Dios. Por lo tanto, es importante nuestra generosidad, nuestro dar sacrificialmente, compartir de lo nuestro, suplir necesidades. Lo que Juan dice es que tal persona no está siendo controlada y conducida por Dios. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor. En último supuesto, es un mentiroso que se quiere encontrar que alguien que le ama, pero es incapaz de poder amar a otra persona. La manifestación del amor. Terminemos con verso 18. Juan es claro, dice, para nosotros, Juan nos dice, el amor es la evidencia de nuestra real condición espiritual. Observa el verso 18. Esta exhortación es un resumen de los versículos 10 al 17, tocante al deber de amar. Ahora dice Juan que al cumplir con él, que sea de manera, con este mandato, que sea de manera sincera, de forma práctica y no con hipocresía de palabras solamente. Mira lo que dice el verso 18. Hijitos míos, nuevamente el término cuidadoso, de cariño, pastor a sus ovejas, de un padre espiritual a sus hijos espirituales. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. La expresión palabra y lengua es un modo de referirse a la hipocresía, hipócritamente, porque usted puede decir, sí, yo amo, sí, yo te amo, pero en el fondo no hay práctica, en el fondo no está la actitud, en el fondo no está la disposición y hay celos en la vida. Dice Isaías capítulo 29, verso 13, para ilustrar que amar de palabras y de lengua es hipocresía. Isaías 29, 13 dice lo siguiente, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Por qué? Porque solo hay verbalía, solo hay palabras, solo hay elocuencia, pero no hay una real condición, no es movido a misericordia. Dice Juan, y mira el consejo, el mensaje final de Juan, hijitos míos, el mandato, no amemos de palabra ni de lengua con hipocresía, sino de hecho y en verdad. El amor no se puede expresar con palabras, sino va acompañado de hecho. Recuerdo una vez que una persona me estaba hablando en contra de alguien, de lo malo que era, su hipocresía, y su corazón, y criticándole. Y inmediatamente viene este hermano por atrás y se acerca a esta persona, y el hermano que estaba hablando en contra de él se acerca y le da un abrazo y le dice, hermanito, qué gusto de verte. Un acto de hipocresía, acompañado de un abrazo y de un beso. Tenga cuidado de ser un hipócrita. Usted debe amar y no puede decir, Señor, te pido que me des amor, porque usted ya lo tiene. ¿Sabe qué debe comenzar a hacer? Amar pidiendo que Dios le bendiga, que Dios le cuide, y si puede suplir una necesidad de esa persona y ayudarle, mucho que mejor. Por eso es que Juan dice que si vamos a amar, que no sean palabras, sino de hechos y en verdad. El amor no se puede expresar con palabras, sino va acompañado de hechos. La mayor hipocresía es la del dar al pobre solo buenas palabras,
como puede darle, como lo presenta Santiago. Dice Santiago capítulo 2, verso 16. Y alguno de vosotros le dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, a aquella persona que tiene necesidad, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para él, para el cuerpo, él pregunta, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una ilustración más de Santiago de poder ver las necesidades. Tenemos el deber y la necesidad. Una de las grandes necesidades que hay es la obra misionera, el invertir en la salvación de las almas, en apoyar la obra del Señor. Quiero concluir con unas palabras de un cantante cristiano, te animo a que puedas escuchar este cántico. Él se llama Santiago Benavides, así se llama, Santiago Benavides, y él tiene una composición, un canto basado en 1 Corintios capítulo 13, que se llama Si no tengo amor. Él dice en su estribillo, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar en el aire, de nada vale, de nada vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor de nada vale. Interesante su estribillo. Santiago Benavides, si no tengo amor, búscalo ahí en YouTube y puedes escucharlo. Cierro con este pensamiento final. El amor no es cuestión de sonido, de palabras, sino de hechos, de verdad. Tomemos hoy la decisión de evidenciar nuestro amor por el pueblo del Señor. Jesús nos dice así, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ojalá que estos días, día de mañana, en forma práctica, muestres tu amor a los hermanos, sirviendo a los hermanos, sirviendo al pueblo del Señor. Cuando nos volvamos a reunir como iglesia, tener esa disposición de servir a los hermanos, suplir necesidades, saludar, expresar tu cariño, no con hipocresías, no con palabras, sino con acciones que honren al Señor. Bendito Padre Celestial, creo que tu palabra es clara. Una evidencia clave de que hemos pasado de muerte a vida es en que amamos a los hermanos, porque tú has puesto tu amor en nosotros, porque tenemos el amor y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos ese mandato, porque es un mandato, es una marca, es una motivación por la cual nosotros hacemos las cosas. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hoy hemos considerado y que podamos ser un pueblo que exprese su amor de forma práctica. Oramos, Señor, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.